Hoy les vengo con algo súper ruso. El reloj Vostok Amphibia. Requete ruso. Un reloj que parece que está súper mal hecho. El bisel se mueve ligeramente hacia los dos lados, hacia cualquier lado. Miren eso. La corona, cuando la abres, parece se partió la corona. Parece que está desarmada. El cristal es plástico. Dirías, esto no, ese reloj no sirve, pero fue un reloj nacido en la Guerra Fría, desarrollado para bajar a una profundidad de hasta 200 metros y fabricado durante la época soviética. Pero estas características que parecen defectos llevaron a crear uno de los relojes más ingeniosos, los relojes de buceo más ingeniosos de la historia. Reloj económico, extraño, resistente y cargado de historia. Hoy vamos a conocer cómo nació, cómo funciona, cuáles son sus defectos y por qué medio siglo después continúa teniendo muchos seguidores y coleccionistas, que no, este reloj nos falta en las colecciones de los coleccionistas en todo el mundo. Y vamos a ver por qué. Para conocer el origen del Vostok Amphibia, tenemos que remontarnos a 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Con el cerco de Moscú, muchas fábricas rusas, bueno, soviéticas, fueron trasladadas hacia el interior de Rusia, sobre todo la zona de los Urales. Y en específico la segunda fábrica de relojes de Moscú fue enviada, parte de su maquinaria y sus trabajadores fueron enviados a una ciudad que se llama Chistopol, cerca del río Kama. Y allí la fábrica solo se dedicaba a producir para la guerra. Relojes, equipos de medición y cosas destinadas a la guerra. Y ya después de la guerra empezó a producir relojes para la población. Sin embargo, no dejó de estar relacionada con el ejército. Y esa fábrica que se trasladó hacia esa ciudad, Chistopol, se convirtió en una de las fábricas más importantes de la relojería rusa. La palabra Vostok significa este de este-oeste, y quedó asociada al programa espacial ruso. Como saben, Yuri Gagarin en 1961 viajó al espacio en la Vostok 1. Y la fábrica también adopta el nombre de Vostok. Por eso la marca es Vostok. En 1965 se convirtió en la proveedora oficial del Ministerio de Defensa y nació el reloj Kamandirsky, comandante. Por lo general, los relojes para el ejército tenían o un tanque, una estrella, un avión. Y aunque pertenecen a Vostok, Kamandirsky y Amphibia tienen historias separadas. Porque Kamandirsky estaba hecho para el ejército, de manera general, las tropas de asalto, qué sé yo, los tanquistas, la infantería, la aviación. El Amphibia fue creado
para los buzos, específicamente para los buzos. A mediados de los 60, 65, 1967, la Marina Soviética necesitaba un reloj resistente para sus buzos y le hace el encargo a esta fábrica, la Vostok, para crear un reloj resistente a profundidades desde hasta 200 metros, resistente a cambios de temperatura y a cambios de presión. Este proyecto fue asignado a dos diseñadores de la fábrica, Mikhail Novikov y Vera Belova. Y era un tema bien difícil porque no podían, ya en esa época existían en Occidente el Rolex Submariner y el Black Pain 50. Y saben que acá en el mundo capitalista todo está patentizado. Y no podían copiar los sistemas que utilizaban el Rolex y Black Pain para diseñar este reloj. Tenían que ingeniárselas para que el reloj no sea tan costoso, sea bastante resistente a las profundidades, a los cambios de presión, a los cambios de temperatura, por lo que era una tarea bien difícil para estos dos diseñadores. Novikov y Belova no solo desarrollaron una caja que era resistente a la presión, sino que utilizaba la presión para mejorar el sellado. Por una parte, el cristal es puro plástico acrílico. ¿Y qué pasa con el acrílico? El acrílico, con la presión del agua, se expande. Y al expandirse, mejora el sellado del reloj. Y por otra parte, como ya les decíamos, en la parte trasera, los relojes de Occidente, o sea, el Rolex y el Black Pain, usaban para el sellado una junta y arriba se enroscaba en la tapa y sellaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando abrías el reloj, obligatoriamente tenías que cambiar la junta al armarlo de nuevo, porque se echaba a perder la junta al abrirlo. En el caso de los soviéticos, ellos diseñaron una junta plana, redonda pero plana a la vez, y arriba de la junta iba una tapa metálica, y arriba de la tapa metálica iría el aro de la rosca. O sea, la tapa no enroscaba arriba de la junta, sino el aro enroscaba arriba de la tapa que estaba arriba de la junta. Dicen los que saben de relojerías que ese es el mejor sistema que hay, es más eficiente, porque no tienes que desechar la junta al desarmarlo, al abrirlo, usabas la misma junta. Eso es lo que hace este reloj especial. El bisel de la anfibia. Bueno, por lo menos los de la anfibia, los primeros. Es muy susceptible a movimiento. O sea, se mueve hacia adelante, o sea, a la izquierda o a la derecha, solo de soplarlo. ¿Para qué es el bisel? Tanto en los relojes de buceo modernos del accidente, o sea, el Rolex, todo lo demás, es para contabilizar los minutos en que vas a estar debajo del agua. Porque pones el 0 en, por ejemplo, aquí dice 7 y 5, pongo el 0 en el minuto 5 y empiezan a contabilizar y sabes cuántos minutos estás debajo del agua
Para eso se usa el bisel enumerado. En este caso, el de la anfibia, de un solo roce puedes mover el bisel. Algo que me imagino que en los relojes modernos de anfibia, eso lo vean, porque el reloj que tienes el clic, 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 y hacia a una sola dirección. Hay relojes ya que tienen ambas direcciones, pero con el clic, no que se mueva fácilmente como la anfibia, los primeros anfibias. La corona. La corona de la anfibia, como ya hemos visto desde el principio del video, se mueve. Cuando la sacas, se mueve y parece que se va a caer, pero no. Lo hicieron con el objetivo de que si el reloj se golpeaba en la corona, no impactara en el movimiento interior, en el movimiento del reloj. O sea que esto es algo novedoso para la relojería. Y entonces tenemos estos 4 elementos. El cristal, que no es zafiro, es puro plástico, sin embargo es resistente a las presiones. Inclusive mejora el sellado del reloj, porque expande con la presión. La tapa trasera, que es novedoso también el sistema de sellado. La corona, que es, voy a llamarle la corona suelta, que es para proteger que si se da un golpe no dañe, no impacte en el mecanismo. Y el bisel. Son 4 elementos que hacen diferente, especial, a este reloj de la gran mayoría de relojes de buceo. La única parte que no me gusta mucho es esto, bueno, que me imagino que eso lo hayan arreglado, es el bisel que se mueve de simple tocarlo, de simplemente tocarlo. ¿Cuáles son las principales características, especificaciones de este reloj Vostok Amphibia? Primero, su movimiento. Es el modelo calibre Vostok 2415. Reserva de marcha 31 horas con carga completa. Precisión entre 20 y 60 segundos al día. Puede atrasarse o puede adelantarse. 20 a 60 segundos. Resistencia al agua 20 atmósferas, o sea 200 metros. El cristal plástico acrílico abombado. Las dimensiones y materiales. El material de la caja es acero inoxidable. El diámetro de 40 a 42 en dependencia del modelo. Grosor 15 milímetros. Ancho de la correa de 18 a 22 en dependencia del modelo. Y el bisel bidireccional giratorio sin clic. Y otros eventos que marcan la historia de este reloj es que en 1975-76 el cosmonauta soviético Grigori Grechko viaja al espacio con un Vostok Amphibia. He visto por ahí en las redes que también en el 80, cuando Tamayo, el cosmonauta cubano, viaja a la Luna, al espacio junto con Yuri Romanenko también llevaba un Vostok Amphibia. Corren los años 1990, invasión de Irak a Kuwait. Hay una compañía, Timepiece Russian Watches, que comercializaba relojes de procedencia soviética. Y por primera vez, algo inconcebible en esa época, el Pentágono ordena una edición limitada de 10.000 unidades del Vostok Amphibia y el Komandirsky para las tropas acantadas en el lugar. En tropas y civiles que trabajaban de apoyo. El famoso Scuba Dude
y Steve Zissou. El Scuba Dude es uno de los diseños más icónicos reconocidos de la anfibia. Esta muestra la silueta de un buzo debajo del agua. Entre los aficionados popularmente lo llamaron Scuba Dude. No necesariamente ese fue el nombre de la fábrica, pero se hizo famoso dentro de la comunidad de coleccionistas con el nombre de Scuba Dude. El anfibio también ganó visibilidad fuera del mundo de los relojes soviéticos gracias a la película de Wes Anderson, The Life Aquatic with Steve Zissou. Los miembros del equipo de Steve Zissou, que era un oceanólogo, utilizaban relojes Vostok anfibia. Bill Murray era el que interpretaba a Steve Zissou. Después de la película, determinados modelos comenzaron a ser conocidos informalmente como versiones Zissou. O sea, la película marcó una huella en este reloj. La cultura de las modificaciones. Es uno de los relojes que más modificaciones tiene. O sea, la gente los compra para modificarlos, para personalizarlos. Como son tan baratos, porque no me imagino que alguien compre un Omega o un Rolls para modificarlo y personalizarlo, no creo. Aquí en esto, como el Seiko lo modifican mucho, el Vostok Amphibia se usa mucho para modificarlo, para personalizarlos, con los cambios de las manecillas, los cambios de las esferas, los cambios de las correas, y es muy popular. Yo creo que es uno de los más modificados del mercado. El Vostok Amphibia no alcanzó ese estatus de culto por ser perfecto, sino por ser diferente. Nació durante la Guerra Fría. Sus ingenieros desarrollaron soluciones propias sin limitarse a copiar los relojes de Occidente. Sobrevivió a la Unión Soviética, apareció en el cine, inspiró a una comunidad internacional de coleccionistas, estuvo en la guerra. Puede que no sea el reloj de buceo más eficiente, refinado, preciso y lujoso, pero es uno de los más ingeniosos. Fue diseñado para funcionar y medio siglo después aún lo hace. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. Esa es parte de mi colección, mi modesta colección de relojes. Me gusta mucho este topic. Y nada, los espero en el próximo. Nos vemos.